En el momento que estas personas entiendan que meter un preso político de la Universidad Central, algún estudiante preso por motivaciones políticas de esta universidad es un problema con los 28.000 estudiantes, ese día no nos meten preso más ninguno. Ese edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el edificio del SEBIN, donde está la tumba, ese edificio está en terrenos de la Universidad Central de Venezuela. Eso es algo que se le tiene que devolver a la universidad. Esto lo hay que decirlo fuerte y claro. Hay que dejar de tener miedo que los venezolanos se formen y que se siga formando una masa crítica lo suficientemente grande para poder avanzar el país que todos queremos. Nosotros estamos aquí también por esos chamos que ya no nos dejaron soñar más nunca. Y a la vez hay que alzar la voz por los que están hoy privados de libertad por motivaciones políticas y que no pueden alzar la voz por sí mismos. Eso te habla mucho del talante y las ansias democráticas que tenía la juventud venezolana en ese momento. Uno hace muchas cosas, pero llega a la casa, está con su familia y eso llena. Pero hay muchas veces que nosotros no podemos llegar a la casa. Bienvenidos, aquí seguimos Voces que hacen país, un espacio para contar historias inspiradoras. Yo soy Mauro Zambrano. Por acá les saluda Sami Paola Martínez. Bienvenidos a este episodio. Hoy nos acompaña el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Ángel Suárez. Recientemente ha liderado esta lucha por la liberación de los presos políticos y ha estado muy activa en la lucha política. Bienvenido, Miguel Ángel. Mira, muchísimas gracias por el espacio, ya lo teníamos pendiente hace rato y bueno, encantado de conversar de los que hoy seguimos aquí, aunque la gente no lo crea, y en contra de todos los pronósticos, haciendo país, luchando por el espacio público e intentando ensanchar ese espacio público hasta que quepan todos los venezolanos de nuevo en él. Mira, ¿qué hacías tú, Miguel Ángel, antes de llegar a la FCU? Estudiante común, cuéntanos, porque ahora eres famoso. Mira, a veces más de lo que quisiera. Pero fíjate, yo desde el día uno que entré en la universidad, de cierta manera me involucré en la política universitaria, evidentemente desde la base del movimiento estudiantil en la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, una escuela que ha sido golpeada constantemente por todas las vicisitudes que te puedes imaginar, por la asfixia presupuestaria, pero una escuela que está en un galpón, una anécdota, yo estando en segundo semestre viendo clases, se me cayó un techo al lado. Entonces, siempre dije, bueno, alguien tiene que hacer algo para recuperar esta escuela y dije yo que quería ser candidato a la presidencia del centro de estudiantes de mi escuela para poder ayudar a mi escuela. Sin embargo, no esperé las elecciones y empecé a hacer activismo. Me acuerdo que nos tocó el tema de la sentencia 0324, que bueno, violentaba flagrantemente la autonomía universitaria, la ley de universidades tal y cual hoy la conocemos. Al final terminó siendo derogada, pero yo me acuerdo que yo me organicé con los chamos de mi salón y dijimos, bueno, mira, si la gente no se quiere movilizar con esto, nosotros vamos a tener que ir a hacer salones por salones, así la FCU no se monte, así nadie se monte, vamos a montar nosotros. Y me fui con un grupito de locos que comenzaron conmigo en la carrera a hacer salones por humanidades, por medicina, por ciencia, decirle a la gente lo que era la sentencia 0324, y eso derivó en que todo el movimiento estudiantil a nivel nacional se montara en esa misma agenda y concluyó con que pudieran revocar esa ley que querían aprobar en contra de la autonomía universitaria. Entonces, siempre estuve haciendo como activismo en mi escuela. Luego mi escuela, lamentablemente, en el año 2021, en tiempos de pandemia, se quemó. O nadie sabe cómo se quemó, un misterio. Nunca se investigó cómo se quemó la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. Y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco para poder, ya ahí yo siendo parte del centro de estudiantes, unas gestiones importantes para conseguir otro edificio. Eso creo que es una de las gestiones más importantes que quizás le he dado yo a la universidad. Pude conseguir un edificio para la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, edificio que estuvo abandonado, era el antiguo edificio de Ingeniería Química, y nos tocó recuperarlo al punto de que yo, mi equipo y todos los equipos de la escuela cargamos, limpiamos los pupitres, les pusimos los techos, pusimos las pizarras. La Escuela de Estudios Políticos no se fue un paro técnico porque el movimiento estudiantil y los miembros de esa escuela no lo permitieron, pero ha sido un trabajo grandísimo. Hoy tenemos otro galpón
en mejores condiciones gracias a las gestiones que han tenido los que siguieron a ese centro de estudiantes en el cual yo era parte, pero hubo esfuerzos importantísimos para que la escuela no cerrara. Entonces eso fue más o menos, creo que además eso fue lo que me llevó en parte a la presidencia de la federación. Yo era el chamo de la Escuela de Estudios Políticos, entonces gracias a eso creo que en parte llegué a la presidencia de la FCU. Qué bueno. Miguel, venimos de un movimiento estudiantil bastante golpeado. ¿Cómo definirías ahorita tu gestión y cuál podría ser digamos, el momento más difícil que te ha tocado vivir? Mira, yo creo que el momento más difícil fue posterior o incluso creo que el momento más difícil fue el decidir asumir la candidatura de la Federación de Centros Universitarios posterior al 28 de julio. Nosotros fuimos electos en ese mismo año, en noviembre. Asumimos a comienzos de diciembre de 2024 y bueno, lo que decía la gente era, bueno, el que asuma la presidencia de la federación lo van a meter preso, el que alce la voz aquí va preso, no se puede hacer política en este país. A pesar de eso, nosotros salimos a asumir esa candidatura. Además que eso fue una demostración cívica que hizo la universidad después de lo que pasa el 28 de julio, que venga una universidad, la principal universidad de este país, a tener unas elecciones donde participen 10.000 personas. Eso te habla mucho del talante y las ansias democráticas que tenía la juventud venezolana en ese momento. Luego vinieron momentos bastante duros en torno a la persecución. El 10 de enero nosotros salimos a desconocer la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de este país. Luego vimos distintos procesos, se llevaron presos distintos miembros de la federación, logramos que salieran y ha sido como la persecución, el hostigamiento, ha sido como el pan de cada día, pero hemos sabido ir llevándolo poco a poco, sobre todo que entre eso hay que también ir motivando a los chamos a que se involucren más. Entonces ha sido un momento, creo que la gestión en sí misma ha sido compleja, pero chama, con la convicción intacta de que estamos haciendo lo correcto y que al fin y al cabo lo que logremos cimentar ahorita le va a servir a las futuras generaciones que asuman las riendas del movimiento estudiantil. Qué bueno, porque yo vi y estuve en la marcha que ustedes convocaron, de verdad muy buena, porque se siente la esencia de la juventud, pero además hay un tema que has agarrado que es difícil, que es el de los presos políticos. O sea, los presos políticos, presos de idea, presos por pensar distinto. Y has llevado esa lucha ahí, pues, latente, que no es fácil. Como has dicho, eso te ha llevado persecución, muchas cosas. Pero cuéntanos, ¿qué te llevó a eso? ¿Cómo te conmovió? Si hay una historia reciente, si son los compañeros que tú tenías presos o es algo ya a nivel, porque yo veo que tú vas a zona 7, estás en el otro, estás allá, estás acá. Yo no sé cómo haces tú, pero siempre estás en movimiento. Mira, en principio yo siempre tuve una motivación de lucha de que me involucré en la política y era que yo empecé a involucrarme en los públicos quizás en la protesta de 2017 con 17 años. Yo le dije a mi mamá, mira mamá, ahí hay unos chamos que creen en el mismo país que yo creo, que tienen 2 manos, 2 piernas, al igual que yo, y no puede ser que ellos estén en la calle peleando por lo que yo también creo y yo esté en la casa bien cómodo, yo tengo que salir a estar con ellos. De ese momento que salí de mi casa yo no he vuelto. O sea, yo digo que va a haber un día que yo voy a volver y le voy a decir a mi mamá, aquí está por lo que yo salí a los 17 años y listo. O sea, quizás un día podamos tener ese descanso. Sin embargo, esta situación de los presos políticos es parecida a la de todos esos chamos que perdieron la vida. Nosotros lo decíamos el 12 de febrero. Nosotros estamos aquí también por esos chamos que ya no nos dejaron soñar más nunca. Y a la vez hay que alzar la voz por los que están hoy privados de libertad por motivaciones políticas y que no pueden alzar la voz por sí mismos. Nosotros en la federación, desde el movimiento estudiantil, compañeros cercanos a mi equipo han sido perseguidos políticos, han estado y algunos hasta hace poco fueron presos políticos y nosotros lo decimos claro, esto me lo mencionó un amigo que justamente fue preso político y me lo dijo, mira, la diferencia entre esas familias, entre esas mamás y las nuestras, hermanos, es que nosotros quizás hemos tenido más suerte y que a ti quizás no te han atrevido a meterte preso. Pero yo tengo sumamente claro que como está la señora Flor en zona 7, como está la señora Mariana, como está la señora Evelyn, como están todas esas señoras que, bueno, uno crea un vínculo y un cariño, puede haber sido Norma, que es mi mamá, Aura, que es mi abuela, o cualquiera de la mamá de los muchachos del equipo.
porque nosotros hemos estado ahí dando la cara y eso es lo que significan los costos de hacer política en un país donde el espacio público está tan asfixiado. Entonces, yo creo que también es una solidaridad automática porque entendemos que esa situación también la pueden estar pasando a las madres venezolanas y se lo decía también a los muchachos por un grupo donde están todos los representantes estudiantiles de la universidad. Yo les decía, muchachos, en el momento que estas personas entiendan que meter un preso político de la Universidad Central, algún estudiante preso por motivaciones políticas de esta universidad es un problema, con los 28.000 estudiantes, ese día no nos meten preso más ninguno. Y hay que ser muy valiente porque es un tema difícil, ¿no? Es un tema donde lleva lucha, donde se presentan muchas cosas, pues, porque la lucha es muy diversa. Pero cuéntanos, Miguel Ángel, otra cosa, ley de amnistía. Prometieron que iban a liberar los presos tal día y de repente ahora eso, o sea, ¿cuál es tu exigencia en cuanto a ese tema? En principio, nunca yo creo que demuestra bastante lo que significa para este gobierno la juventud, porque, o quizás subestiman bastante a la juventud, porque a ninguno de los jóvenes del movimiento estudiantil o de las universidades se le ha consultado sobre esta ley de amnistía. Yo creo que en principio hay que partir de una premisa. Las personas que hoy están privadas de libertad no están privadas de libertad por otra motivación más allá de la política. Es decir, es una decisión política, los confinó a los calabozos. Otra decisión política los saca de ellos. Es decir, no es necesario la aprobación de la ley de amnistía para que estas personas puedan estar en libertad. Sin embargo, yo sí creo que la ley de amnistía es un gran primer paso de cara a la reconciliación nacional, porque de cierta manera tiene que resarcir los daños que han sufrido tantas familias. Sin embargo, ahí hay que puntualizar algo. Yo se lo leí ayer al profesor Guillermo Tela Veleo. Él decía, mira, no es suficiente con sacar a las personas de las celdas, de los calabozos, porque los calabozos van a seguir existiendo para posteriormente meter otra vez a la disidencia presa por simplemente disentir. La ley de amnistía también tiene que venir con la derogación de la ley Simón Bolívar, la ley Resorte, la ley contra el odio, la ley de conmoción exterior, porque son leyes que simplemente han funcionado como herramientas para la persecución política. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa que una de las cuestiones que son claves en las transiciones es la no repetición de los actos que han causado heridas terribles en la familia venezolana. Y si nosotros no garantizamos eso, y si la ley de amnistía no garantiza eso, nosotros dudamos bastante de las intenciones reales que pueden existir para avanzar a la reconciliación de todo un país. Eso por un lado. Por lo otro, la ley de amnistía no puede ser una ley que simplemente atienda casos puntuales, sino que tiene que atender causas generales, o sea, a todas las personas que, como bien lo definió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hayan sido víctimas de la violencia política de 1999 hasta la actualidad. Yo siempre hago este matiz, quizás violencia política la mayoría de las veces de manera unilateral y que la terminó pagando el pueblo venezolano, pero que cubran cada uno de esos casos y no hechos puntuales, porque al final ninguna de esas personas que hoy son presos políticos tuvieron que estar presas en ningún momento. Entonces, lo mínimo que puede hacer el Estado es resarcir ese daño administrativo. Pero en grandes líneas eso, o sea, que no solamente sea la ley de amnistía, sino que también se desarmen los mecanismos de persecución a través del aparato legal del Estado. Y el caso de un niño que salió hace poco en redes denunciando la detención de su papá y de su tío. Y es un caso, creo que el niño, ese caso ocurrió en 2022, algo así, y eso no está estipulado en lo que aparece en el proyecto de ley. Entonces, ¿dónde queda ese caso, por ejemplo, no? Es una gran pregunta que hay que hacerle al Estado. Y muchos casos quedan por fuera también porque, y creo que por eso estamos viendo de cierta manera también estas escarcelaciones a cuentagotas. Yo tengo clarísimo de que esto ha sido así porque el Estado hoy por hoy no cuenta con el andamiaje administrativo para poder terminar y finiquitar tantos procedimientos. Es decir, hay personas que están y que son presos políticos simplemente porque se metieron con alguien que tenía quizás una cuota de poder y esta persona decidió que estuvieran privados de libertad. Estos tipos de casos son casos que no tienen causa
y como no tienen causas, hay que crearle, o el Estado se ha abocado a crear estas causas, estos delitos que, bueno, prácticamente se lo inventa de la nada para poder quizás encontrar una excusa de que esta persona estuviera en el rodeo, por ejemplo. Pero la verdad es que aún quedan personas, por ejemplo, que están desaparecidas. Personas que, te pongo un caso, nosotros logramos conseguir el nombre de un muchacho del espectro autista, en donde sus familiares no sabían en dónde estaba, lo metieron preso con su hermano, y lo conseguimos a través de que uno de los presos políticos de Zona 7 logró mandarnos un papel en donde decía, mira, este es el nombre de este chamo está sufriendo aquí adentro. Nosotros posteriormente dimos ese nombre en las redes sociales, a través de la prensa, y luego apareció la madre de este chamo que gracias a Dios ya hoy está en libertad, está escarcelado. Sin embargo, fíjate lo duro, ese chamo era desaparecido desde noviembre del año pasado, o sea, tenía meses desaparecido, siendo una persona del espectro autista, y que imagínate la situación en la que colocas a sus familiares, no sabían en dónde estaba y estaban en Zona 7. Entonces, hay muchos familiares que hoy por hoy todavía no saben dónde están sus seres queridos, y que el Estado tiene que dar respuestas a eso. Pero para darle respuesta a esto, tienen que tener a distintos funcionarios públicos generando causas, generando casos, quizás construyendo un andamiaje administrativo para que estas personas puedan siquiera ser escarceladas. Pero esto también te habla de lo irresponsable como se llevó el sistema de justicia venezolano, y que en algún punto aquí tiene que haber un responsable porque esas causas estaban así. En principio, el defensor del pueblo, yo creo que debería poner al menos el cargo a la orden, y también el fiscal de este país, porque no es posible que al día de hoy se tengan que estar creando causas de la nada simplemente porque no logras jurídicamente darle un sustento a que las personas hoy por hoy han sido perseguidas y encarceladas sin motivación alguna. Y hay algo importante en todos estos procesos, que es el miedo. Ustedes han logrado salir adelante a pesar de que todo el mundo aún siente un miedo. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes y para Venezuela en ese sentido? O sea, ¿cómo hicieron ustedes para derrotar el miedo? Mira, yo creo que eso pasa de cierta forma por entender el momento histórico que estás viviendo. Yo me acuerdo una vez estando en la Federación de Centros Universitarios, conversando con Rosa, y yo le decía, mira, Rosa, nosotros tenemos que luchar y movilizar en torno a los presos políticos hasta los últimos esfuerzos, hasta que el último sea libre. Pero no solamente podemos limitarnos a la causa de los presos políticos, sino que aquí nuestro rol es mucho más importante. Nuestro rol es demostrarle al venezolano y hacer que el venezolano pierda el miedo. Y así tengamos que ser nosotros los que vayamos adelante en todo este proceso, hay que asumir el costo. Porque yo te puedo decir con franqueza que Miguel Ángel Suárez ya no tiene miedo. O sea, ¿por qué no tiene miedo? Porque Miguel Ángel Suárez no se halla en otro país, no se halla en otra realidad. Miguel Ángel Suárez o construye en Venezuela o no construye. Entonces, es casi una cuestión existencial de que yo tengo que estar en Venezuela, pero quiero estar en Venezuela en un país democrático, en un país libre. Entonces yo te puedo decir que se lo decía a los muchachos del equipo, mira, ya yo en este juego tengo las cartas echadas y están destapadas. O sea, aquí se sabe bien lo que quiere Miguel Ángel Suárez y hasta dónde está dispuesto a llegar por eso. Sin embargo, entiendo que el miedo es un capital político que tiene hoy por hoy este sistema, y que se encargó de sembrarlo durante 26 años en lo más profundo del venezolano, y que hay que irlo descapitalizando poco a poco. Y yo creo que se está logrando. Fíjate que nosotros comenzamos el 3 de enero, posterior del 3 de enero, siendo quizás unos cientos de estudiantes movilizados. Fíjate lo que pasó el 12 de febrero, eran miles en todo el país alzando la voz, y yo creo que esto va a ser un efecto dominó que va a ir en todos los sectores de la sociedad venezolana. Los gremios se están sumando a sus propias luchas. Los profesores se están sumando en las propias luchas. Las instituciones universitarias están próximas a crear espacios de articulación para también poder alzar la voz por las necesidades materiales que les restringen su funcionamiento. Entonces, poco a poco yo siento que eso se va a ir descapitalizando, y la labor de nosotros desde el movimiento estudiantil es y fue desde el 3 de enero aprovechar una brecha de oportunidad en el espacio público para hacer de eso
algo grandísimo en donde todos los venezolanos se sientan de nuevo seguros en expresarse. Así tengamos que ser nosotros los que vayamos adelante de eso, estamos dispuestos a hacerlo. El 3 de enero el movimiento estudiantil renació. No estaba muerto, yo no me canso de repetir esto, sobre todo porque hubo gente que hizo esfuerzos importantísimos durante muchos años en organizarse a pesar del poco espacio que había para hacerlo. Hubo gente que lo seguía haciendo. Fíjate, nosotros salimos el 10 de enero a desconocer a Nicolás Maduro cuando quizás más nadie en este país lo hizo en una rueda de prensa. Eso lo hizo el movimiento estudiantil. Y no solamente el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, nosotros hicimos una rueda de prensa, pero sacamos un comunicado en donde se sumaron una cantidad de movimientos estudiantiles en todos los estados de este país, importantísimo. Quizás estábamos hablando del 90% de los movimientos estudiantiles democráticos de este país. Y eso te habla bastante del talante y de esta generación que está dispuesta a vivir en libertad. Cuando nadie decía nada, este movimiento estudiantil se puso a articular a los chamos para llevarlos al registro electoral de cara al 28 de julio. Nosotros nos abocamos a eso. Ni siquiera estaba yo en la Federación de Centros Universitarios, pero me acuerdo que yo agarré a los chamos de los teques, a todos mis compañeros del liceo, que recordaba todos los números que tenía, les preguntaba, mira, ¿estás inscrito? ¿No estás inscrito? Eso lo hizo el movimiento estudiantil también. Cuando nadie decía nada los días de enero, nosotros sí salimos a desconocer a Maduro, pero antes de eso se guindaron unas telas de la Universidad Central en el edificio de la biblioteca donde se decían cuál es la cantidad de votos, y la verdad que todo el pueblo venezolano lo sabía, que conocía y reivindicaba, cuando quizás estaba en el peor proceso de persecución política que ha vivido este país en su historia. Entonces, el hecho de que digan, bueno, no, que revivió, yo creo que no estuvo muerto nunca, solamente que es otro de los sectores a los que han golpeado durísimo. Pero ahí están, o sea, los chamos siempre han estado ahí, los chamos siguen respondiendo, quizás respondiendo a dinámicas más locales en la universidad, porque también han quebrado la universidad en cuestiones técnicas administrativas y ha tocado al movimiento estudiantil muchas veces poner parches por la ineptitud del Ministerio de Educación Superior, pero siempre ha estado ahí, o sea, ha sido constante y ha sido además coherente con su discurso. Y totalmente. Tú sabes que en estos movimientos las emociones juegan un rol fundamental. Y emocionalmente, bueno, la familia, la cosa, o sea, todo el entorno va llevando a tomar decisiones también. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que tú has tomado con el tema emocional? O sea, que te hayan dicho, Miguel Ángel, cónchale, no te metas aquí, por allá. Mira, sin duda creo que la decisión más difícil es que, bueno, y el que ha hecho política lo sabe, hacer política es un sacrificio familiar también. Y pocas veces se entiende por qué estás hasta las 3 de la mañana en la Federación de Centros Universitarios reunidos y porque ese próximo día tienes que llegar a las 6 o tienes que llegar a las 8. Muchas veces las reuniones se vuelven el pan de cada día y preparar las actividades es complicado. Sin duda el no poder ver a mi abuela, el no poder ver todos los días a mi mamá, el no poder dedicarle tiempo de calidad a mi novia todos los días, o al menos el tiempo que yo quisiera dedicarle, ha sido algo muy duro, sobre todo porque uno está 100% enfocado en lo que estamos construyendo, porque sabemos que estamos construyendo algo mucho más grande que le vamos a ver los frutos después. Yo suele decir a los muchachos, mira, después del 3 de enero nosotros no nos íbamos a imaginar lo que hoy tenemos construido. Y quizás en 3 meses veamos hacia atrás y digamos que todos los sacrificios valieron la pena. Pero sin duda esas decisiones de no ir a casa, de quedarse durmiendo por otros lados, ha sido complicado, sobre todo cuando eso conlleva también el hostigamiento a los familiares de nosotros. Eso es algo también que es real y que dirían por ahí, métanse con el santo pero no con la promesa. Muchas veces también hemos sido uno ver que quizás una pareja o a nuestras madres también se les hostigan, se les persigue, simplemente porque, bueno, es un familiar de uno, es un ser querido, conchale, es complicado. Pero, sin embargo, yo y los muchachos en general hemos tomado esta decisión porque creemos que vale la pena luchar por un país distinto. Sin duda, es lo más duro es eso, el sacrificio familiar, porque yo creo que al fin del día uno hace muchas cosas, pero llega a la casa, está con su familia y eso llena. Pero hay muchas veces que nosotros no podemos llegar a casa, entonces... sin duda eso ha sido la parte más dura de todo esto,
pero con la convicción intacta de que va a valer la pena. Este año Miguel Ángel cierras una etapa, ¿no? Como estudiante y como presidente de la FCU, digámoslo así. Y quería saber qué has pensado, qué quieres hacer, cómo ves tu camino de ahora en adelante. Mira, este año, Dios mediante, cerramos una etapa en la Universidad Central de Venezuela. Me gustaría seguirme formando. A mí me encanta mi carrera, me encantan los estudios políticos en general, la politología. Me gustaría seguirme formando al respecto. También me gustaría hacer política. Estoy empecinado en generar un cambio positivo en los entornos que los rodean. Lo logré en la Escuela de Estudios Políticos, espero lograrlo en la Federación de Centros Universitarios. Me gustaría ver cómo ayuda a mi municipio, ver cómo ayuda a mi comunidad. Uno siempre tiene como esa vena del servicio público y me gustaría echarle pichón también en hacer política para la comunidad, el poder reencontrarme muchas veces con las personas que solamente me manifiestan su cariño hoy porque me ven por las redes sociales y porque me vieron crecer en las pocas oportunidades que uno tiene de ir a la casa, pero me gustaría también generar mejores condiciones para la gente de allá de Los Teques, Alberto Rabel, del Trigo, del Rincón, todos bastante amigos, y me gustaría que también se pudiera apuntar a una ciudad mejor y construir poco a poco en ese ámbito. Además que quieres estar en la política, ¿cómo imaginas tú la universidad? Porque yo he visto que el Estado se metió dentro de la universidad a través de obras públicas y han arreglado el clínico, han arreglado áreas de la universidad. Y he visto el reclamo de los estudiantes con el tema de la autonomía. Pero, ¿cómo es la universidad ideal que tú quisieras que funcionara en el futuro? Mira, yo creo que en principio esto pasa porque se toma en cuenta en una posible transición política en la universidad como un pilar fundamental. Ahí está la reserva técnica y moral de este país. A mí me hablan mucho de la reconstrucción de la industria petrolera, pero yo quisiera saber por qué cuando se produce esta ley de hidrocarburos no se le consulta a profesionales en esta área que están en la Universidad del Zulia, en la Universidad Central de Venezuela. O sea, hay personas en Venezuela que tienen el talento y la experticia técnica para poder afrontar todos estos retos. Yo sé, en la universidad existen economistas dispuestos al servicio del país, sociólogos, politólogos, y que no se les consulte en las distintas áreas te habla también bastante de cómo han tenido aisladas a la universidad simplemente adentro de las puertas de la universidad, y que nosotros nos empecinamos que la universidad tiene que estar de cara al país y al servicio del país, como lo indica el artículo 2 de la ley de universidades. En ese sentido, la universidad que yo creo que es la universidad ideal y a la que todos los venezolanos tenemos que apuntar, haciendo énfasis que la lucha por la universidad no es una lucha simplemente de los universitarios. La lucha por una universidad es la lucha de un país, porque a partir de ahí se generan cimientos sólidos. Una universidad que tenga presupuesto, una universidad donde el Estado no se quiera meter simplemente por temas infraestructurales, sino que la universidad pueda afrontar sus propias empresas. El otro día yo leí un tuit de alguien criticándonos porque estábamos montados en el techo el día de la manifestación. Bueno, que este techo es parte del patrimonio de la humanidad y nosotros apreciamos la ciudad universitaria, la obra de Villanueva a su máximo esplendor, nos sentimos orgullosos. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, ¿a qué le doy más valor yo? Si a los sueldos y salarios de nuestros profesores o al arco de la entrada a la universidad, yo te voy a decir que 1000 veces a los profesores, porque somos una comunidad de profesores y estudiantes en la búsqueda de la verdad. Y bien, sí, el pintar una pared te sirve más para hacer campaña política, te sirve más para tomarte la foto, pero ¿cuándo atienden a la deuda con los profesores universitarios? ¿Cuánto es el salario de un profesor universitario de la primera universidad de cualquier país del mundo? Esas son personas que ganan dinero y se dedican solamente a la investigación, y no porque sea un lujo, sino que el país necesita personas que estén investigando. ¿Desde cuándo las universidades no tienen la posibilidad en Venezuela de generar avances científicos preponderantes que le sirvan a la humanidad? Eso no se hace, y no se hace no porque en Venezuela nunca se haya hecho. En Venezuela hay científicos gigantescos. Aquí se inventó el bisturí de diamante. Aquí estuvo científicos hasta como el doctor José Gregorio Hernández. Aquí existieron personas que hicieron avances importantísimos en la ciencia. Hay, hoy por hoy,
egresados de nuestras universidades que están haciendo dichos aportes en las otras universidades del mundo. Y eso tiene una razón de ser, y es que aquí no existe un sistema que pueda arropar las necesidades de todas estas personas para poder darles un aparataje para que ellos puedan investigar aquí en Venezuela. Yo leí hace poco una universidad de los Estados Unidos en donde un egresado de la Escuela de Química diseñó una botella que potabiliza el agua. Eso también eso podría ser un avance que tuviese el nombre y la patente de la Universidad Central de Venezuela, pero eso también es consecuencia de la asfixia presupuestaria y cómo han condenado a los investigadores y a los que quieren hacer vida académica a tener dos opciones: o morir de mengua defendiendo la universidad, que es el caso de muchos y creo que la historia se lo tiene que valorar, o seguir haciendo la vida en otras latitudes. Y ambos son necesarios para la creación de este país que todos queremos. La universidad tiene que volver a tener su autonomía universitaria, tiene que respetarse las reivindicaciones históricas de la universidad. Ahorita, y una de las cosas que me gustaría hacer antes de salir de la Federación de Centros Universitarios es luchar para que a la Universidad Central de Venezuela se le devuelva las zonas rentables de Plaza Venezuela. Eso le pertenece a la Universidad Central. Ese edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el edificio del SEBIN, donde está la tumba, ese edificio está en terrenos de la Universidad Central de Venezuela. Eso es algo que se le tiene que devolver a la universidad. En los edificios donde está hoy por hoy el metro de Plaza Venezuela es zona rental. Eso tiene que generarle algún tipo de beneficio a la Universidad Central de Venezuela. El nuevo terminal que también crearon cerca de las inmediaciones de Plaza Venezuela, esos son terrenos de la Universidad Central de Venezuela. Y no es porque a nosotros nos dé la gana de que sea así, sino que la concepción bolivariana de la universidad, como Bolívar la pensó en contraste a la Universidad Europea, es que la Universidad Venezolana tenía que ser autosuficiente, autónoma financieramente. Entonces también esto denota que la universidad que nosotros queremos tiene que ser una universidad que no vuelva a depender más nunca del Estado para poder subsistir. Que sí, el Estado tiene responsabilidades con la universidad, pero también fíjate cómo han coartado todas las posibilidades que tenga la universidad para poder autofinanciarse. Y eso también tiene un sentido. Y es que hay personas que en estos últimos 26 años no les ha interesado que se sigan formando politólogos, que se sigan formando sociólogos, que se sigan formando comunicadores. Esto lo hay que decirlo fuerte y claro. Hay que dejar de tener miedo que los venezolanos se formen y que se siga formando una masa crítica lo suficientemente grande para poder avanzar al país que todos queremos. Bueno, qué bueno, vale. Seguimos, ¿qué pasó? Aquí seguimos. Aquí seguimos. Bueno, te damos las gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos en el día de hoy, en este episodio de Aquí Seguimos. No sé si tú quieras decirle algo a Miguel Ángel. No, yo creo que Miguel Ángel, o sea, unas palabras finales que tú quieras decirle a los jóvenes, a Venezuela. Y cómo ves, yo sí quisiera preguntarte algo que está pasando ahorita actualmente. ¿Qué es el proceso que están hablando ahorita, como tú lo hablas, de transición? 18 meses. Hay una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que en el tema de los tiempos quizás es el reto más complicado para los venezolanos. Hay cuestiones que ya no pueden esperar más. El hecho de que las madres sigan a las afuera de los centros de reclusión no espera 18 meses. Eso tiene que ser de inmediato que se cese con esa situación. Hay personas muriendo de mengua que no pueden esperar más. Hay que cesar con esa situación, con tanta precariedad que ha tenido el venezolano, que ha tenido que afrontar el venezolano. Mi opinión al respecto, y por eso le hago esta cuña el nombre: aquí seguimos porque no podemos depender de absolutamente nadie para que tome las riendas de este país. El espacio público va a ser recuperado por los venezolanos y para los venezolanos. No podemos esperar fórmulas mágicas, no podemos esperar que pase alguna u otra cosa o que entremos entre los intereses inmediatos de otros países. Hay que tener sumamente claro que los venezolanos y los distintos sectores tienen que presionar por las mejores condiciones materiales que tienen en la actualidad. Y eso pasa por las exigencias de que se generen garantías para hacer política en Venezuela, que hacer política ya no sea una actividad de alto riesgo, que no se persigan a los sindicalistas y tampoco a los estudiantes, que vuelvan nuestros políticos desde el exilio y que no se les dé una casa por cárcel simplemente porque la gente se identifique con ellos. Tenemos que lograr todas esas garantías para posteriormente estar hablando de una posible transición a la democracia. Pero esos tiempos van a depender también
de la capacidad de organización y articulación que tengan los sectores de la sociedad civil venezolana. Y hay que tenerlo sumamente claro, porque no va a depender de absolutamente más nadie que esto dure más o menos. Ahora sí nos despedimos. Le damos las gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, y si tienen alguna historia que quieran que nosotros contemos acá en Aquí Seguimos, pues escríbanos al correo electrónico que les vamos a dejar acá. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.